canal. Mi nombre es Ix Juárez Montiel, yo soy escritora. Y bueno, primero quiero darles las gracias por seguir apoyando este canal y segundo, ofrecerles una disculpa porque me tardé mucho en grabar otro video y es que ahora es un dramático ejemplo de esta alarmante situación. Primero me dio una gripe marca Diablo, después se descompuso el celular. Este nuevo celular no le vino muy bien, se llena muy rápido la memoria, así que en mi página de Facebook les hice una pregunta sobre si sabían a qué temperatura ardía el papel. Y este es básicamente el meollo de este video porque es el título del libro que vamos a hablar. Me estoy refiriendo a Fahrenheit 451. Se refiere a la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Ese es una de las líneas de este libro. Este libro fue escrito en 1953 por el autor estadounidense Ray Bradbury. Nuestro protagonista es un hombre llamado Guy Montag. Él es un bombero, pero en esta sociedad, de lo de la novela, los bomberos ya no se dedican a apagar incendios porque el gobierno hacía tiempo había inventado muchísimos materiales que no se incendiaban, así que ya no había incendios. Eso era bueno, eso es algo bueno, pero dejaba a los bomberos sin trabajo. Aquí el problema es que el gobierno de esta sociedad pues quiere tener el control de la información, quiere asegurarse de que toda la información que ellos den esté completamente controlada y que, bueno, no haya pensamientos ahí raros que se pongan ahí a cuestionarles absolutamente nada, ni de sus decisiones, ni de los datos que ellos ofrecen. Así que para pronto lo que ellos deciden es que lo que genera un pensamiento crítico y que genere opiniones independientes es que la gente lea. La gente sabe leer, pero hay que quitarles la oportunidad de leer. Entonces, lo que hacen es que a los bomberos los comisionan para quemar libros. Y es por eso el título de esta novela. Porque Fahrenheit es como sabemos, y si no lo sabían, pues el día de hoy lo están aprendiendo. Como protagonista, Montag, él es un bombero y realmente tiene una vida bien rutinaria. O sea, él está casado, va a trabajar. Su esposa se llama Mildred y ella es todo el ejemplo de la superficialidad y de todo lo que es el consumismo indiscriminado. Ella ni siquiera se habla con él, o sea, están casados, pero no se hablan. Ella se dedica únicamente a ver televisión, tiene pantallas en toda su casa, en todas las paredes de las casas hay pantallas y eso es lo que ella hace. Un buen día en el cuartel de Montag le llega un aviso de que una señora estaba acaparando libros. Entonces, el protocolo era el siguiente: tenían que ir a la casa de esta mujer, sacar sus libros, montarlos en una pila y con un lanzallamas les prendían fuego. Cualquiera podía acusar a cualquiera en esta sociedad de tener libros, era así de, oiga, es que yo creo que mi vecina tiene libros, y pues entonces iban y saqueaban su casa, si encontraban libros, pues los quemaban, y a ella, bueno, a estas personas las arrestaban, porque era un acto ilegal. Llegan a la casa de esta mujer, que es una viejita, y bueno, encuentran los libros, los sacan a la calle, montan ahí la pila de libros y entonces cuando empiezan a incendiarlos, esta mujer se arroja a la hoguera porque ella alegaba que prefería morir con sus libros a vivir sin ellos.
Es entonces que a Montag se le despierta la curiosidad, porque él no entiende por qué alguien se moriría por estos objetos. Él jamás ha leído un libro, es obvio, y no tiene ninguno, así que aprovecha la confusión de todo esto para robarse un libro de la pila y lo esconde. Este libro es un libro de Shakespeare. No dicen el título, pero sí sabemos quién es el autor. Entonces, Montag se lleva este libro a su casa, se encierra en el baño y empieza a leerlo. Él no ve realmente el problema. Aquí está Mila otra vez. A él le parecen que las palabras son muy hermosas y pasa lo que pasa cuando leemos, echa a volar su imaginación, se imagina todas estas situaciones, le parece sumamente interesante y por lo mismo no entiende cuál es el problema. Su capitán, un hombre llamado Biri, él sospecha que Montag está leyendo. No tiene pruebas, pero sospecha que hay algo ahí porque como que Montag está actuando de manera un poquito diferente. Entonces lo que hace es echarle buscapiés para ver si cae y que se delate a sí mismo. Entonces lanza comentarios así como, ay, qué bueno que ya no existen los libros, ¿no? O sea, qué bueno que el gobierno se encarga de quemar estas cosas porque imagínate, o sea, si yo leo un libro y tú lees un libro, entonces vamos a poner a discutir y puede que nos peleemos y puede que eso acabe con nuestra amistad. Y entonces es una serie de cosas que no nos van a permitir ser felices, porque en esta sociedad donde vive Goy Montag, se es feliz por decreto. La felicidad es obligatoria. Entonces, eh, Montag no cae en la trampa, simplemente como que le da el avión a su capitán. Pero un buen día reciben una llamada de que hay una persona que tiene libros y entonces ahí van los bomberos. Montag se sorprende muchísimo cuando llegan a su casa. Y es que Mildred se había dado cuenta de que Montag estaba leyendo. Entonces denuncia a su propio esposo y luego huye de la casa. Montag se ve obligado a prenderle fuego a su propio hogar. Y es entonces que su capitán le dice que bueno, ahorita que terminen el trabajo, pues él está arrestado, ¿no? Montag se enfurece porque pues acaba de perder su casa, a su mujer, bueno, eso no le importa mucho, pero su casa sí. Y en una reacción completamente visceral, le prende fuego a su jefe. Caray. Obviamente que la policía lo empieza a perseguir. La policía tenía unos drones que seguían a través de cámaras a todas las personas que iban persiguiendo. Y Montag empieza a huir y se da cuenta de que están televisando su persecución, porque en esta sociedad donde Montag vive, hay pantallas en todos lados, hay pantallas en la calle, hay pantallas en los semáforos, en los edificios, en todas las paredes hay pantallas. Y él se da cuenta de que lo están viendo todos. Formando conforme se... ¡Oh! Un momento, ahí están, la Revanche y su secuestrador. ¡Oh! A plena luz del día y con policías por todas partes, solo hay una palabra para eso. Idiotez. Logra evadir a estos drones metiéndose en unas alcantarillas. Por accidente mata a un vagabundo. Y es en ese momento en que las cámaras captan a este vagabundo muerto y el gobierno lo usa como chivo expiatorio de, bueno, pues es que este es el delincuente y pues ya se murió y problema solucionado. La gente está tan enajenada con las pantallas que no se dan cuenta de que ese vagabundo no se parece nada al hombre que estaban persiguiendo hace 15 minutos. Lo toman como bueno, o sea, esa es la versión oficial del gobierno y pues está bien. Montag sigue huyendo, sale de la ciudad definitivamente, sabe que no puede regresar. Y entonces, afuera de la ciudad, había un grupo que él asumía que eran de indigentes.
Y sí eran indigentes porque no tenían como casa, pero no eran unas personas, digamos, salvajes, no, no, no. Todas estas personas que vivían a orillas de la ciudad, todos habían sido profesores y obviamente que todos estaban muy en desacuerdo con la nueva sociedad que se había creado. Estaban muy en desacuerdo con que quemaran libros y Montag se acerca a ellos y les platica su historia y les dice que pudo rescatar el libro que se robó, porque cuando quema su casa, Montag sabe que el libro no está ahí. Él tiene su libro con él. Y bueno, el jefe de este grupo le dice que no puede quedarse con el libro, porque a fin de cuentas, aunque sean indigentes, bueno, pues tener libros es ilegal, leerlos es ilegal. Entonces, que lo que ellos hacen es memorizarlos. Obtienen libros de donde sea y los memorizan y luego pues se tienen que deshacer de ellos porque es evidencia de que ellos están cometiendo un delito. Así que le dice que pues si quiere quedarse con ellos, tiene que memorizar ese libro que robó. Montag decide eso y decide que va a quedarse a vivir ahí y va a empezar a memorizar ese libro. Y es así, amigos, como termina Fahrenheit 451. Es realmente un ambiente desesperanzador por completo porque vemos muchas similitudes entre esa sociedad tan distópica y pues la sociedad actual. Lamentablemente el nivel de lectura baja de manera alarmante y las pantallas, si bien no están en todos lados, como en esta sociedad que estaban en todas las paredes, está peor porque las tenemos en la palma de la mano y literalmente las podemos llevar a donde queramos. Esta novela es una crítica a la sociedad del autor de ese momento. Ray Bradbury, como les comenté, escribió este libro en los 50 y en los 50 estábamos justo bueno, estaban en ese tiempo, yo todavía no nacía, pero estaban justamente en ese tiempo en la Guerra Fría entre Rusia y, bueno, la Unión Soviética y Estados Unidos. Porque realmente nunca hubo un ataque, afortunadamente, porque si no ya no estaríamos aquí, sino que todo se basaba en amenazas. Tu mamá compra en Saks. Tu madre es tan fea que nació 2 veces. Cuando el doctor la vio, dijo, esta todavía no está bien y la volvió a meter. ¿Sí? Pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox. Sí, pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así. Tu madre es tan obesa que cuando se cae de la silla se cae por los 2 lados. Ambos países practicaban simulacros todo el tiempo por si había un bombardeo nuclear. Todo el tiempo había simulacros. En las casas de Estados Unidos casi todo el mundo tenía un refugio antibombas. Y había un senador llamado Joseph McCarthy en Estados Unidos que era completamente paranoico. O sea, realmente este hombre acusó a un montón de gente de ser comunista. ¿Y qué era ser comunista? Tenías en tu casa una muñequita de estas muñequitas son artesanías de Rusia, se llaman matrushkas, y quiero que vean porque es preciosa. O sea, esta muñequita yo la compré en Moscú, en el mercado de Ismailovo, divino. Pero si tú tenías una cosita de estas en tu casa, era suficiente para que te dijeran que eras casi un espía ruso, que estabas a favor del comunismo, que querías acabar con la libertad que tenían los estadounidenses, que estabas comploteando ahí contra el gobierno. Bueno, este personaje era bastante paranoico. Y sin pruebas acusó a una cantidad de gente de ser comunista. Destituyó funcionarios del gobierno, persiguió a gente común y corriente nada más porque sí. Y muchas celebridades, entre ellas Charles Chaplin,
fueron acusadas de comunistas y los hostigaron hasta que se cansaron. Charles Chaplin, de hecho, sale huyendo de Estados Unidos porque no puede con la presión. Nada de esto se comprueba jamás, es simplemente una prueba de la paranoia que estaba viviendo Estados Unidos. Y Ray Bradbury es como empieza a tejer esta trama, porque lo que él expone es que si nosotros nos dejamos llevar por apasionamientos o por lo que dicen las otras personas sin investigar más, sin tener un criterio propio, un pensamiento independiente, es muy fácil empezar a tirar palos de ciego y hacer un montón de cosas que no tienen sentido. Tal es el caso de esta época en Estados Unidos. Seguramente en Rusia era igual, pero aquí ponemos el ejemplo de Estados Unidos porque es un país que siempre se ha jactado de que ahí todo mundo es libre y todo mundo puede pensar y decir lo que quiera. Pues no, en este periodo de tiempo no era así. Había mucha censura también por parte del gobierno, que censuraba muchísimos textos, ya viniera de Rusia o de China o de cualquier... Y justamente este libro, este tipo de novelas también pasaban por la navaja, porque si uno se pone a leer Fahrenheit 451, se va a dar cuenta que pues estoy viviendo en esto. Así que Ray Bradbury tuvo algunos problemas para publicar este libro debido a este tipo de censuras. Amigos, bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Ir apoyando este canal. Les agradezco mucho sus comentarios. Vamos a hablar de un cuento la próxima semana. Un cuento, les anticipo, cruel. Muy, muy cruel. Pero espero que les haya gustado. La verdad, me despido con una frase que dijo Ray Bradbury justamente después de publicar este libro. Y él decía que había algo peor que quemar libros, y eso era no leerlos. Lean, amigos, la verdad es que es una actividad que está muriendo y no podemos permitirlo. Nosotros somos la resistencia. Muchas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos la próxima semana.